los Hechos, capítulo 5. Estaba leyendo Hechos 5 y me llamó mucho la atención lo que dice el versículo 12, versículo 13, 14, 15 y 16. Hechos 5. ¿Ya tiene? Y por la mano de los apóstoles, ¿está conmigo? ¿No? Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Escucha. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Miren. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta ahí la palabra de Dios. Estaba leyendo, póngame atención acá. Estaba leyendo un poco acerca de esto y me llamó la atención. Sabemos que el que hace las cosas es Dios. Dice amén alguien a eso. Sabemos que era Dios que hacía los milagros, las señales, los prodigios por mano de los apóstoles, por mano de los discípulos. Al leer esta escritura, cada día entiendo que Dios es un Dios que hace cosas extraordinarias. Amén. Cada vez que leo, cuando usted lee el libro de Hechos en adelante, usted se va a encontrar con un Dios que hace cosas extraordinarias. Y Dios comenzó a hacerlas con sus discípulos, por mano de sus discípulos. Y usted y yo tenemos que entender algo, que usted y yo tenemos un Dios que hace cosas extraordinarias. Dile que está a tu lado, tu Dios hace cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque a veces creemos que Dios no nos puede sacar de un problema, que Dios no nos puede ayudar, que Dios no nos puede solucionar algo. Entonces yo quiero que usted entienda esta noche que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios extraordinario y hace cosas extraordinarias. ¿Está conmigo alguien acá? Entonces Dios es un Dios que hace cosas extraordinarias por medio de hombres comunes y corrientes, por medio de hombres ordinarios. Eso es lo más sorprendente de esta historia, que cuando usted lee la Biblia, dice que cuando pasaba Pedro, dice que sacaba a los enfermos para que la sombra de Pedro cayese sobre ellos, y cuando la sombra los tocaba, entonces ellos recibían sanidades, milagros, eran libertados de espíritus inmundos. Entonces nos damos cuenta que Dios hace cosas extraordinarias. Y cuando usted lee la historia de Pedro, usted no va a leer ni va a encontrar de que Pedro era un hombre muy instruido. Usted no va a encontrar que Pedro era un hombre muy relacionado con la alta sociedad, un hombre importante. Pedro, cuando usted lee la historia de este hombre, se da cuenta que Pedro era un hombre común y corriente, un hombre sencillo y humilde, un hombre ordinario, pero Dios lo cogió para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Está conmigo alguien? Dile que está a tu lado, eso es lo que Dios está buscando, gente ordinaria. No quiero que tome a mal el mensaje. Ay, pastor, pero si yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo usted me va a decir que yo soy ordinario? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la palabra, nos encontramos que Pedro, ¿quién era Pedro? A ver, Pedro era un arquitecto, dice, ¿verdad? Pedro era un político reconocido, era el presidente de su ciudad. Pedro era un pescador.
Pedro era un hombre común y corriente, un hombre que estaba lavando las redes. Pedro había salido a pescar, Pedro no había pescado, y cuando Pedro regresa, al no pescar nada, Pedro mismo va y lava las redes de los que no había pescado. No es que Pedro tenía empleados que le hagan sus labores, no es que había contratado empleados y cuando salían a pescar, después que regresaban, los empleados se encargaban de lavar las redes, de lavar el barco. No. Pedro mismo era encargado de hacer todas sus labores. Eso nos demuestra que era un hombre común y corriente. ¿Está conmigo acá? ¿Está conmigo? Y ese hombre común y corriente, sencillo y humilde, es que Jesús llamó para que sea pescador de hombres. A ese hombre común y corriente que usted encuentra en la Biblia, ese hombre sencillo y humilde, fue que Jesús se le presentó y le hizo un llamado personal para que venga, para que vaya y sea pescador, para que gane alma para el reino de los cielos. ¿Está conmigo acá? Entonces, cuando usted lee la historia de Pedro, se va a dar cuenta. Mira lo que dice Hechos capítulo 4. No cierre la Biblia. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Hechos 5, regrese, Hechos 4. Hechos capítulo 4. Ya tiene. Versículo 13, ¿qué dice? Entonces, ¿qué dice ahí? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué dice? Mire, y sabiendo, ellos sabían, escuche esto por favor, póngale un alto, ya vamos a la Biblia. Ellos sabían quién era Pedro y Juan. ¿Está conmigo? Pedro y Juan, estos hombres estaban predicando, estaban revolucionando. De repente van los del concilio y cuando los ven, se dan cuenta que estos hombres hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos hombres sabían quién era Pedro, sabía quién era Juan, sabía que Pedro era un hombre sin letras, sin estudio, un hombre de vulgo, un hombre que cuando lo escucharon hablar a Pedro, ellos se quedaban sorprendidos de ver la elocuencia, de ver la sabiduría, de ver el conocimiento que este hombre tenía para hablar, que la gente se quedaba atónita. Pero cuando usted se da cuenta quién era Pedro, Pedro era hombre del vulgo. ¿Qué significa eso, pastor? Que Pedro, cuando hablamos de vulgo, hablamos de un conjunto de personas del pueblo. Escuche, Pedro era del vulgo, es un conjunto de personas del pueblo, especialmente las que no tienen cultura ni posición social. Ese era Pedro. Sin letras, sin estudio. Cuidado, me van a interpretar. Pastor, yo quiero ser como Pedro, me voy a botar del colegio. Cuidado. Pedro ya era sin letra. Pedro no había estudiado. Y así Dios lo llamó. Entonces Pedro era un hombre sin estudio ni preparación, sin cultura, dice la palabra de Dios, sin posición social. Era un hombre común, era un hombre corriente. Pedro, cuando hablaba, la gente se maravillaba. Imagínense que estamos hablando con gente que eran intérpretes de la palabra. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de gente de concilio, gente que tenía un estatuto, un conocimiento, o gente que tenía una posición. Esta gente, cuando escuchaba hablar a Pedro, se quedaba maravillado de ver la sabiduría de este hombre. Pero dice este hombre, Pedro, son gente del vulgo, son gente de pueblo. ¿Está conmigo? Como por ejemplo, no quiero que nadie se ofenda. Nosotros dicen, ¿de dónde somos? De la ciudad, ¿verdad? Y cuando la gente que viene del pueblo, cuando usted la escucha hablar, mucha gente hasta se burla porque hablan medio raro, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque usted dice, oh, son del campo, ¿verdad? Son del campo. Y cuando usted lo escucha hablar, se ríe porque no pueden ni pronunciar bien las palabras, no pueden hablar bien. Entonces usted rápidamente, usted dice, esta persona ha de ser de mi recinto para adentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo escucha hablar, ¿verdad? Entonces ellos sabían que Pedro era de pueblo viejo, digámosle. Pedro era de pueblo viejo. Y cuando viene Pedro y lo escuchan, se quedan maravillados.
se quedan sorprendidos. Se preguntan los unos al otro y se dieron cuenta de algo, que andaban con Jesús de Nazaret, que eran discípulos de aquel que había muerto en la cruz del Calvario, y se dieron cuenta. ¿Por qué? Por su manera de hablar, por su sabiduría, por la elocuencia que tenía de compartir la palabra. Entonces, mi amado hermano, ese era Pedro, un hombre común y un hombre corriente. No tenía nada, dile que no tenía nada especial. Ay, Señor, yo creo que tú no me puedes usar porque yo no soy muy especial. Eso es lo que Dios escoge. ¿Está conmigo alguien? ¿De dónde era Pedro? Del vulgo. Pedro no tenía. Mire, cuando hablamos de alguien sin cultura, disculpe, estamos hablando de alguien ignorante. ¿Me está entendiendo? O sea, quiero que entiendas que Dios es un Dios extraordinario, que Dios hace cosas extraordinarias, pero Dios busca gente ordinaria para hacerlos extraordinarios después. Ahí está conmigo, me está entendiendo lo que le estoy diciendo. No crea que cuando Dios llama a alguien, por eso que cuando usted lee el apóstol Pablo tenía otra posición. A Pablo lo mandaron a predicar a los reyes, a los príncipes. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo que he aprendido, todo el conocimiento lo tengo en poco, lo tengo por basura. ¿Por causa de qué? Del conocimiento y la revelación del Cristo de la gloria. Y el Señor lo llevó a otro nivel, a otra dimensión, sí. Pero quiero que entienda que Dios es un Dios que Él coge al que quiere escoger, que llama al que quiere llamar. No importa la cultura, no importa el conocimiento que tú tengas, lo que tú. ¿Está conmigo alguien? Pero no quiero que me malinterprete. Cuidado, se va a salir del estudio. Se queda de año y va a decir gloria a Dios, va a ser como Pedro. Primera de Corintios capítulo 1. ¿Qué dice Corintios? Usted tiene la versión Reina Valera, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 1. Busque su Biblia, por favor. Versículo 28 y versículo 29. ¿Qué dice? Mire lo que dice la versión internacional. Usted tiene la versión Reina Valera. Dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. La versión internacional dice: también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Entonces Pedro era un hombre común. Pedro era un hombre ordinario. Pedro era un hombre sin estudio, sin conocimiento, sin posición social, sin cultura. Pero Dios lo escogió a Pedro, que dice la Biblia que Pedro, cuando caminaba, al caer la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Dios estaba haciendo cosas extraordinarias con este hombre llamado Pedro. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender algo, que Dios es el que ha escogido. No es el hombre, no es el pastor, no es el líder que te escoge. El que te escoge se llama Jesús de Nazaret, el que murió y resucitó de entre los muertos. Si dice gloria a Dios, dile al que está a tu lado: es Dios el que te escoge. ¿Está conmigo? Dios escoge personas ordinarias. ¿Está conmigo? Dios escoge personas, por eso dice lo vil del mundo. ¿Qué? Lo vil, lo bajo, lo despreciado, lo que no es nada, dice: yo escojo. ¿Para qué? Para avergonzar a quién, a los sabios, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en mi presencia. Algo que usted tiene que entender, que lo que Dios haga con usted, que lo que Dios haga por medio de usted, algo que usted tiene que aprender es a darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Algo que usted debe de aprender es a reconocer que no es usted, sino es el que hace cosas poderosas. Por eso Dios coge gente ordinaria, para que no se jacten en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la gente ordinaria es la que va a decir: si yo no soy
hacerlo. Entonces gente que no se va a jactar en la presencia. Por eso que Pablo tuvo que renunciar a todo. ¿Por qué, pastor? Porque Pablo ya se estaba envaneciendo. Pablo ya se estaba jactando en la presencia de Dios. Por eso dice Pablo, un mensajero de Satanás vino y me bofeteó y me puso una enfermedad. ¿Para qué? Para que no me jacte. Oh, ¿está conmigo alguien? Entonces, dile que está a tu lado, no puedes jactarte. No puedes jactarte. ¿Está conmigo? Hay una pregunta acá. Si Dios cogió gente ordinaria, ¿qué pasó con ellos? Pastor, si usted me dice que Pedro era ordinario, que Pedro era común como nosotros, que Pedro era sin cultura, que Pedro era sin estudio, que Pedro era sin preparación, entonces explíqueme qué pasó, porque este hombre que era común, ordinario, comenzó a hacer cosas extraordinarias. Porque estos hombres como Juan, como los apóstoles, dicen que por mano de los apóstoles se hacían cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Si eran hombres comunes, eran hombres ordinarios, eran hombres sencillos, eran hombres humildes, ¿qué sucedió en el proceso? ¿Qué sucedió en el transcurso de su caminar? Porque estos hombres, siendo hombres ordinarios, Dios los convirtió en hombres extraordinarios, hombres ordinarios que comenzaron a hacer cosas extraordinarias. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de ellos? Ay, papá, pregúntale que está a tu lado, ¿qué pasó entonces? Algo tiene que haber pasado. Si eran hombres comunes, Hechos dice que estando viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres del vulgo, sin letra, se maravillaban. Entonces, cuando los escuchaban estos hombres, cuando los escuchaban, algo tiene que haber pasado. Eran hombres ignorantes, eran hombres sin letra, eran hombres sin preparación. Lo conocemos a Pedro, Pedro es del pueblo, pero ahora que lo escuchamos nos quedamos maravillados. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No fue ningún instituto, no fue ningún seminario. ¿Qué fue? Algo tiene que haber pasado en la vida de este hombre, que cambió la historia, que cambió el rumbo de este hombre, que cambió la manera de vivir. Algo pasó en la vida de ellos. ¿Me está entendiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pastores, que lo que pasa es que ellos recibieron a Jesús, ¿verdad? Y como recibieron a Jesús, comenzaron a hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Pregúntele al que está a su lado, ¿ya recibiste a Jesús? Pregúntele. ¿Qué le dijo? Que sí. Ahora pregúntele, si recibiste a Jesús, ¿por qué no haces cosas extraordinarias? Ay, santo. Está bueno esto, ¿verdad? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Alguien me entiende lo que le estoy enseñando? Si eran hombres ordinarios, es como que usted viene alguien del campo, de mi recinto para adentro, y usted lo escucha hablar, y cuando él habla usted se ríe. De repente pasan 2 años y a los 2 años ya viene hablando inglés, viene hablando francés, viene hablando diferentes idiomas, le habla de economía, le habla de empresas. Usted le dice, ¿qué sucedió en tu vida? Algo tiene que haber sucedido, algo. Si yo te conozco que tú vienes de mi recinto para adentro, tú no cogías taxi, tú cogías burro para moverte de un pueblo a otro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó en tu vida? Algo tiene que haber pasado. ¿Alguien me entiende? Pastor, lo que pasa es que Dios los llamó a ellos, ¿verdad que sí? Por eso hicieron cosas extraordinarias. Pregúntale que está a tu lado, ¿Dios te ha llamado a ti o no? Pregúntele. ¿Qué le dijo? Que sí. Ahora pregúntele, ¿por qué entonces no haces cosas extraordinarias? ¿Está conmigo alguien? Pastores, que lo que pasa es que Jesús caminaba con ellos. Pregúntale que está a tu lado, Jesús también no camina contigo. ¿Con cuántos camina Jesús? Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta
hasta el fin de este mundo. Yo estaré donde están dos, donde están tres. Ahí estoy yo en medio de ellos. Si Jesús caminó con ellos y ellos hicieron cosas extraordinarias, ¿qué pasa entonces con la iglesia? Que camina Jesús con ellos, pero no hacen cosas extraordinarias. Dile entonces, no fue eso. Mi alma te alaba. Pastor, ya sé. Recibieron el Espíritu Santo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿has recibido el Espíritu Santo? Se fue. ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué no hace cosas extraordinarias? ¿Está conmigo alguien? Hágame un favor, pregúntele al que está a su lado, ¿qué pasó entonces? Ahí está conmigo acá entendiendo. Usted y yo somos gente común. No es que su apellido es Novoa, ni su apellido es... Cuando usted dice, ¿usted le conoce al hermano Juan? Juan ni lo conozco, dice. Casi usted Novoa, usted que Gilbert. Somos gente común. Si entre nosotros a veces no nos conocemos. Oye, el hermano no ha venido, ¿cuál? La que se sienta al lado. Yo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo no sé? ¿Por qué? Porque somos gente comunes. ¿Está conmigo alguien? Entonces, ¿qué sucedió? Si son gente comunes, si Dios escogió personas ordinarias, gente sencilla, ¿qué pasó con ellos? Que comenzaron a hacer cosas extraordinarias, comenzaron a hacer cosas diferentes. Te voy a explicar qué fue lo que comenzó a suceder en la vida de ellos para que ellos comiencen a hacer cosas extraordinarias. No me voy a cansar de enseñarte esto, así sea todo el año que te enseñe lo mismo, pero antes que este año termine, va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de hablar y va a cambiar tu manera de actuar. Porque ese es el plan y el propósito del Dios Todopoderoso para con tu vida en este año. Mateo 26 me acompaña. Mateo 26. Libro de Mateo capítulo 26, por favor. ¿Qué pasó con ellos? Mateo 26. El que lea entienda lo que dice la Biblia. Mateo 26. Versículo 73 y versículo 74 dice así: un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Wow. ¿Qué pasó? ¿Está conmigo alguien acá? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué hombres comunes? ¿Por qué hombres ordinarios comenzaron a hacer cosas extraordinarias? Porque la Biblia dice que el hablar de ellos era un hablar diferente. Que cuando lo vieron a Pedro y le dijeron: Pedro, tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Y otro lado dice: tú eres de ellos, porque tu manera de vestir te delata. Entonces cuando cambias tu manera de hablar, entonces vas a comenzar a ver cosas extraordinarias. Pedro era del vulgo, pero Pedro no hablaba como la gente del vulgo. Pedro era campesino, pero Pedro no hablaba como la gente del campo. Pedro era sin letra, pero Pedro no hablaba como ignorante. Cuando Pedro hablaba, la gente se maravillaba y se había dado cuenta que el hablar de este hombre había cambiado. Cuando tu hablar comience a cambiar, cosas extraordinarias comenzarán a pasar en medio del pueblo. Oh, ¿está conmigo alguien? Dile al que está a tu lado: era del vulgo,
pero no hablaba como del vulgo. ¿De dónde eres? De Pimochi. ¿Cómo hablas como los de Pimochi? Ay, geñito, jala. Dile al que está a tu lado, era ignorante. Díselo, por favor. Era ignorante, pero no hablaba como ignorante. ¿Me está entendiendo ahora sí? Era ignorante, era sin letra, era sin estudio, sin cultura, sin preparación, pero hablaba como una persona estudiada, hablaba como una persona diferente, hablaba como una persona con preparación, hablaba como una persona distinta a los demás. ¿Por qué le dijeron? Tu manera de hablar es igual a la de ellos, tu manera de vestir es igual a lo de ellos. No le puedes decir a alguien que estás bien cuando no vistes bien. No sé si entendió eso. La gente te va a preguntar, ¿y cómo estás? Estoy bien, y cuando te mira te ve bien. ¿Está conmigo? Porque dile que está a tu lado, tú no le puedes demostrar a la gente que estás mal. Yo no tenía ni para comer. Yo me iba a la iglesia bien internado. Mi esposa se iba, la mejor ropa se la ponía. Y cuando la gente me veía, me decía, hermano, tú te ven, lo veo bien, Dios lo está bendiciendo, amén. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba provocando la bendición de Dios sobre mi vida. Estaba provocando que Dios, de que alguien suelte una palabra. Entonces tú tienes que cambiar tu manera de hablar. No es que te estoy diciendo que mientas, te estoy diciendo que, pastor, estoy con enfermedad. Sí, te pregunta cómo estoy enfermo, pero Dios me va a sanar y voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Va a cambiar mi manera de hablar. ¿Está conmigo? Cuando se dieron cuenta, mira, escucha esto. Cuando se dieron cuenta, le dijeron, tú hablas diferente. Tú hablas diferente. Cuando Jesús aparece a escena, se sorprendían por la enseñanza de Jesús. Se sorprendían por la palabra y decían, wow, ¿cómo enseña este hombre? Nunca hemos escuchado la enseñanza de esta manera. Entonces cuando Pedro llega, le dice, tú eres de Jesús, porque tu manera de hablar te descubre. ¿Sabes qué te va a descubrir? Que tú eres un hombre de reino cuando tú hablas del reino de los cielos. ¿Sabes qué te va a distinguir de un religioso? Cuando ya no hablas como religioso, sino que hablas como hijo lavado, redimido por la sangre de Cristo, que tiene poder. Ya no hablas como religioso, hablas como hijo del reino. ¿Está conmigo? Y le dijeron, tú eres de ellos. Mire, note algo, por favor. Te hemos descubierto. Tu manera de hablar te ha descubierto. Hablas diferente. Entonces Pedro comenzó a maldecir, comenzó a jurar. O sea, ¿qué pasó, pastor? Comenzó a hablar como hablaba antes. Comenzó a hablar como hablaba antes. Dile que está a tu lado, cuando comiences a hablar como hablabas antes, te vas a alejar de la presencia de Dios. Cuando comienzas a hablar como hablabas antes, ¿sabes qué le pasó a este hombre? Salió llorando. Pedro, se cumplió la palabra. Pedro lo negó. Pedro podía arrepentirse, haber dicho, Señor, perdóname. Pero ya comenzó a hablar diferente. Ya comenzó a hablar como antes. Ya comenzó a hablar como la gente del vulgo, como la gente ignorante, como la gente que sin entendimiento. Comenzó a maldecir, comenzó a jurar. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a cambiar su manera de hablar. ¿Y qué pasó, pastor? Cuando tú cambias tu manera de hablar, tú te alejas de la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Ahora dile que está a tu lado, habla diferente. Dile, porque la gente te va a escuchar. Vamos, dice, la gente te va a escuchar. La gente te va a ver. Y esto lo voy a decir con todo el respeto. A veces ando por la calle y veo a la gente que son religiosos por su manera de vestir. Cuando tú hablas con alguien y el diablo y este es religioso. ¿Por qué sacas que es religioso? Por su manera de hablar. Claro que el enemigo dice, no ignoréis las maquinaciones. Claro que el enemigo quiere cambiar tu manera de hablar, pero toda la vida no le vamos a dar dándole la fama, dándole la gloria. En la iglesia se predica 40 minutos del diablo y 5 minutos del pecado. Y nunca se habló de Cristo.
nunca se habló de Dios, de la salvación, nunca se habló de la redención, de la misericordia, de la gracia, de todo. Entonces la iglesia, ¿qué quiere? Tiene que entender, la iglesia, para que comience a hacer cosas extraordinarias, tiene que comenzar a hablar diferente. ¿Está conmigo? Entonces